Mientras gran parte de América Latina sigue apostando principalmente por materias primas, minería o exportación de recursos naturales, México construyó silenciosamente algo muy distinto. Una máquina industrial, gigantesca, compleja y profundamente integrada a una de las economías más poderosas del planeta. Pero aquí aparece la paradoja. Pocas veces se habla de México como potencia industrial, y eso resulta extraño. Porque si observamos con frialdad el mapa económico del continente, aparece una realidad incómoda para muchas narrativas regionales. México no solo exporta petróleo, aguacates o turismo. México fabrica, y fabrica muchísimo más de lo que la mayoría imagina. Automóviles, motores, dispositivos médicos, electrónica avanzada, componentes aeroespaciales, pantallas, computadoras, electrodomésticos, maquinaria industrial y piezas críticas para cadenas globales de suministro. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cómo terminó México convirtiéndose en uno de los centros manufactureros más importantes del planeta? ¿Y por qué tan pocas personas parecen dimensionarlo realmente? Para entenderlo hay que regresar varias décadas atrás. Porque el modelo industrial mexicano no apareció de la noche a la mañana. Durante buena parte del siglo XX, México intentó construir una economía relativamente industrializada bajo esquemas de sustitución de importaciones. La idea era sencilla: fabricar internamente lo que antes se compraba afuera. Ese modelo tuvo avances importantes, pero también enormes limitaciones. El verdadero cambio ocurrió después, especialmente con la apertura comercial y posteriormente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí comenzó una transformación histórica. Muchas personas recuerdan el Tratado de Libre Comercio únicamente como un acuerdo económico polémico, pero lo que realmente produjo fue una integración industrial continental sin precedentes. Las fábricas comenzaron a multiplicarse. Empresas globales descubrieron algo estratégico. México ofrecía cercanía con Estados Unidos, mano de obra competitiva, acceso comercial privilegiado y capacidad manufacturera creciente. Eso detonó un fenómeno gigantesco. El país comenzó a convertirse en la plataforma industrial de América del Norte. Y mientras gran parte de Latinoamérica seguía dependiendo fuertemente de exportaciones primarias, México avanzaba hacia cadenas industriales cada vez más sofisticadas. Hoy el contraste es enorme. Países sudamericanos poseen recursos naturales impresionantes. Brasil tiene agricultura gigantesca. Chile domina sectores mineros estratégicos. Argentina posee enormes reservas energéticas y alimentarias. Pero México construyó algo distinto: una economía profundamente manufacturera. Y eso cambia completamente el tipo de poder que un país puede ejercer. Porque en el siglo XXI, fabricar tecnología vale tanto como poseer recursos. A veces incluso más. Aquí aparece uno de los datos más importantes de toda la discusión. México se convirtió en uno de los principales exportadores manufactureros del planeta. No de América Latina, del mundo. Automóviles mexicanos circulan diariamente por carreteras estadounidenses y europeas. Componentes fabricados en Querétaro vuelan dentro de aeronaves internacionales. Dispositivos ensamblados en Baja California terminan en hospitales estadounidenses. Y aún así, existe una percepción persistente de que México sigue siendo únicamente una economía dependiente o secundaria. ¿Por qué ocurre eso? Porque gran parte del poder industrial mexicano permanece invisibilizado detrás de marcas extranjeras. Muchos productos fabricados en México no llevan nombres mexicanos, llevan logos globales. Eso provoca un efecto psicológico interesante. La gente observa empresas estadounidenses, japonesas o europeas, sin notar que buena parte de la producción ocurre dentro del territorio mexicano. Pero la manufactura sigue ahí, y es gigantesca, especialmente en el norte y centro del país. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro se transformaron en nodos industriales profundamente conectados con cadenas globales. El caso automotriz resulta brutal. México produce millones de vehículos al año y compite directamente con potencias manufactureras internacionales. La industria automotriz mexicana no solo ensambla vehículos básicos, también produce motores, transmisiones y componentes avanzados. Y eso importa muchísimo, porque fabricar componentes complejos requiere ingeniería, precisión industrial y mano de obra especializada. Es decir, conocimiento tecnológico. Aquí es donde el contraste con otras regiones latinoamericanas se vuelve todavía más evidente. Mientras muchos países exportan recursos en estado relativamente primario, México exporta manufactura avanzada integrada a procesos tecnológicos globales. Eso crea capacidades completamente distintas. La industria aeroespacial es otro ejemplo impresionante. Hace apenas unas décadas parecía impensable hablar de México dentro del sector aeroespacial global. Hoy existen cientos de empresas vinculadas al sector operando en territorio nacional. Querétaro se convirtió en uno de los polos aeroespaciales más importantes del continente. Miles de ingenieros mexicanos trabajan diariamente fabricando componentes aeronáuticos avanzados.
Y aquí aparece algo clave. La manufactura tecnológica genera ecosistemas, universidades técnicas, proveedores especializados, infraestructura logística y formación de talento comienzan a crecer alrededor de la industria. Eso transforma regiones enteras. Y precisamente por eso México adquirió tanto peso estratégico dentro de América del Norte. Porque Estados Unidos ya no observa únicamente a México como vecino comercial, lo observa como pieza crítica de sus cadenas industriales, especialmente después de la pandemia y las tensiones con China. Ahí ocurrió otro cambio gigantesco. Washington comenzó a darse cuenta de los riesgos de depender excesivamente de cadenas productivas lejanas. El nearshoring apareció entonces como prioridad estratégica, y México emergió como uno de los principales beneficiarios potenciales. La lógica es poderosa. Mover producción desde hacia territorios cercanos y políticamente más integrados. Eso podría fortalecer todavía más la posición industrial mexicana. Y aquí aparece la verdadera dimensión geopolítica del asunto. México no compite únicamente dentro de Latinoamérica. Compite dentro de la arquitectura industrial norteamericana. Eso lo coloca en una categoría distinta frente a muchas economías regionales. Ahora bien, aquí también es importante evitar triunfalismos simplistas, porque el modelo mexicano tiene vulnerabilidades enormes. La primera es obvia: dependencia. Gran parte de la industria mexicana está integrada a cadenas extranjeras. Muchas decisiones estratégicas todavía se toman fuera del país. Tecnología crítica, propiedad intelectual y diseño avanzado permanecen frecuentemente. La guerra en Ucrania dejó eso completamente claro. El sabotaje de infraestructura energética puede alterar economías enteras. Eso significa que proyectos como Saguaro no solo tienen dimensión económica, también adquieren relevancia estratégica, especialmente en un contexto donde América del Norte intenta fortalecer cadenas regionales de producción frente a tensiones globales crecientes. Y Sonora ocupa una posición privilegiada dentro de esa transformación, no solo por el gas, también por minerales estratégicos, energía solar y cercanía con Estados Unidos. Eso explica por qué el Estado comenzó a aparecer constantemente en conversaciones sobre nearshoring y seguridad energética. El norte mexicano ya no es solamente frontera industrial, comienza a convertirse en corredor estratégico, y Saguaro Energía podría acelerar todavía más esa transformación. Ahora bien, tampoco hay que idealizar el proyecto automáticamente. Los megaproyectos energéticos siempre enfrentan enormes desafíos: financiamiento, regulación, infraestructura logística, estabilidad política y volatilidad del mercado internacional pueden alterar completamente escenarios previstos. Además, el mercado global de LNG es extraordinariamente competitivo. Estados Unidos, Qatar y Australia dominan gran parte de las exportaciones mundiales. Nuevos actores intentan entrar constantemente. Eso significa que Saguaro Energía necesitará no solo inversión gigantesca, también viabilidad comercial sostenida durante décadas. Y ahí entra otro factor clave: Asia. Porque el éxito del proyecto depende enormemente de la demanda asiática futura. Si China, Japón y otras economías continúan necesitando grandes volúmenes de gas, el Pacífico mexicano podría adquirir relevancia estratégica enorme. Pero si la transición energética global acelera más rápido de lo esperado, algunos escenarios podrían cambiar. Por eso el proyecto representa tanto oportunidad como apuesta geopolítica. Y quizá esa sea la razón por la que genera tanto interés. Porque refleja exactamente cómo funciona el nuevo poder mundial. Ya no basta con tener recursos. Importa quién controla las rutas, quién procesa la energía y quién conecta mercados globales. México históricamente fue visto principalmente como productor petrolero, pero el gas natural y el LNG podrían modificar parcialmente ese papel, especialmente si proyectos como Saguaro logran consolidarse. Y aquí aparece la pregunta más importante de todas: ¿México está construyendo soberanía energética o integrándose todavía más a una arquitectura continental dominada por intereses externos? Probablemente la respuesta esté en algún punto intermedio, porque el mundo actual funciona precisamente así: interdependencia, competencia y alianzas estratégicas mezcladas constantemente. Lo cierto es que Puerto Libertad ya no es solamente un punto aislado frente al desierto y el mar. Podría convertirse en una de las piezas energéticas más importantes del Pacífico norteamericano. Y si eso ocurre, Sonora dejará de ser únicamente frontera. Se convertirá en un nodo estratégico del nuevo mapa energético global.